gracias. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos, en esta noche. Una bendición este día lunes estar en la casa de Dios. Sin más preámbulo, vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Jeremías, capítulo 33, el verso 3. Una cita que en múltiples ocasiones hemos citado, hermanos, en nuestra vida cristiana. Y hoy vamos a meditar en ella en esta oportunidad. Jeremías capítulo 33, verso 3. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: clama a mí, y diga bien lo que la Biblia dice, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Oremos en esta tarde. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Para nosotros un privilegio enorme, Señor, estar en tu casa de oración, cantando, alabando, adorando, poniendo este inicio de semana, Señor, en tus manos y creyendo, Señor, que tú siempre tienes el control. Gracias por este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración que hemos dedicado a ti, donde cada alabanza nos recuerda el poder, las bondades, las misericordias que tú tienes para nosotros, el poderío, Señor, que tú tienes en nuestra vida. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Todo lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta oportunidad. El tema que vamos a compartir es lo que produce la oración. Algo que debemos de nosotros comprender, hermanos, en nuestra vida cristiana, es que en el ámbito espiritual, tanto en el ámbito espiritual y natural, todo en esta vida produce algo, ya sea negativo, ya sea positivo, pero en esta vida, hermanos, todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer va a producir en nuestra vida. En el área natural, la Biblia nos enseña desde el principio, en el Génesis, que la tierra producía, que los mares producían, los cielos producían, y cada semilla, hermanos, producía según su género, dice la Biblia. Es decir, que todo en esta vida produce. Nuestras acciones, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de pensar, de actuar o de ver la vida, hermano. Pero también debemos de saber que cuando nosotros dejamos de hacer algo, también dejamos de producir, o produce, hermanos, algo negativo en nuestra vida. Por eso, lo que produce la oración. Esta noche queremos ver por lo menos 6 cosas que la oración produce, hermanos, en nuestra vida. Y lo primero, vamos a leer Filipenses capítulo 4, verso 6. ¿Qué es lo que la oración produce? Vamos a leer Filipenses capítulo 4 en el verso 6. Oiga bien lo que la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Note bien que la Biblia nos dice, primeramente, no hay que estar afanosos o afanados, sino que debemos de orar, y a través de la oración que Dios conozca nuestras peticiones. Y dice la Biblia: y la paz de Dios, que sobreabunda todo entendimiento, o que sobrepasa, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Lo primero, hermanos, que debemos de saber, que la oración produce una paz en nuestra vida. Y la paz, hermanos, definitivamente es algo que todo el mundo desea. Hemos visto alrededor en el mundo entero, en nuestra sociedad misma, hay conflictos, hay guerras internas. Y de repente, hermano, cada nación, hermanos, lo que más pide es la paz mundial. Algo bien peculiar, hermano, créame, yo nunca me he detenido a ver un certamen de belleza, pero sí hay bastantes cortos que desde siempre, hermano, las personas decían, o ellos dicen, ¿qué es lo que usted quisiera para este mundo?
Y la mayoría de concursantes dicen la paz mundial. Y si les preguntasen cómo poder lograr la paz mundial, no tienen ni idea de lo que es o cómo poder lograrla. Y déjeme decirle, hermano, todo el mundo busca la paz. Pero la Biblia nos dice, hermano, que cuando nosotros oramos y ponemos en las manos de Dios nuestras peticiones, la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, hermano, nosotros luchamos por la paz. Queremos paz en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Queremos, hermano, paz en el trabajo, paz en la iglesia. En todo lugar buscamos la paz. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que la paz se obtiene a través de la oración. La oración, hermanos, produce paz en nuestra vida. Por eso, hermano, si tenemos paz, definitivamente el libro de Proverbios lo enseña de esa manera. Pareciese que la paz lo es todo, porque puede haber problemas. Y cuando hablamos de paz, no estamos hablando de ausencia de problemas. Estamos hablando que en medio del problema podemos descansar en Dios. Un ejemplo bíblico, dice la Biblia, que los discípulos estaban en alta mar, la tormenta era fuerte, pero la Biblia dice que ahí estaba Jesús, descansando, durmiendo. Y dice la Biblia que despertaron a Jesús desesperados porque la barca se hundía. Jesús se levanta y dice la Escritura que mandó al viento y al mar, hermanos, que se apaciguaran. Y dice la Biblia, inmediatamente hubo bonanza, que significa paz. Mire, hermano, no es de que los problemas van a dejar de ser, pero hay momentos donde lo único que necesitamos es paz en medio de la tormenta. Es decir, confiar de que aunque el problema sea grande, Dios nos va a dar la salida tarde o temprano. Y déjeme decirle, en esta ocasión, la Biblia nos dice que los discípulos, la tormenta se detuvo. Pero en otro ejemplo bíblico, el apóstol Pablo iba rumbo a Roma, donde había una tripulación, donde habían reos. Y dice la Biblia que la tormenta, hermano, el huracán fue tan grande que el barco se despedazó. Pero mire, hermano, dice la Biblia lo que dijo Pablo: el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, ha estado conmigo esta noche y me ha dicho que vamos a perder lo material, pero ninguno de nosotros va a morir. Es decir, hermanos, de que a veces la tormenta va a ser demasiado grande y muchas veces van a haber pérdidas. Pero ¿sabe lo que Pablo hizo, hermano? Descansar en el Señor. Dice la Biblia que los tripulantes no querían comer, no querían descansar, no querían hacer nada. ¿Por qué? Porque la tormenta, dice la Biblia, que ya habían días y noches donde no miraban ni las estrellas, no miraban el sol, solamente tormenta. Ellos estaban afligidos, pero Pablo estaba descansando en el Señor. Otro ejemplo, hermanos, de lo que produce la fe en el Señor a través de la oración. Dice la Biblia que Pablo y Silas estaban presos, y dice la Biblia que ellos estaban orando y cantando al Señor. Y dice la Biblia, otro ejemplo bíblico, y solamente se lo menciono porque lo hemos visto en algún momento, cuando Pedro fue encarcelado. Dice la Biblia que al siguiente día podían matarlo, pero ¿sabe lo que Pedro hacía? Dormía. Mire, hermano, yo no sé quién de usted o quién de nosotros tuviese la capacidad de estar roncando sabiendo que mañana lo pueden matar. Pero, hermano, yo creo que por eso de repente, hermano, los problemas vienen y bueno, qué bueno que no nos mandan un mensaje antes de que el problema llegue. Hay problemas de los cuales vienen de repente, pero Pedro sabía que probablemente al día siguiente lo podían matar. Pero dice la Biblia que él estaba durmiendo. Es decir, hermano, la paz del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. De repente hay gente que puede tener grandes problemas, pero con paz en su corazón. Y cuando alguien le pregunta, hermano, ¿y usted no está afligido? Y le puede decir, no, hermano, la verdad es que el problema es grande, pero siento paz en mi corazón. Y mire, hermano, la paz es algo de lo cual, como digo, gobiernos mundiales, el gobierno de todo el mundo, daría cualquier cosa por tenerlo. Pero la Biblia dice que a través de la oración
produce paz en nuestra vida. Lo otro que la Biblia nos dice, y lo leímos al principio: clama a mí y yo te responderé. Y oiga bien la segunda parte: y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Mira, hermano, a través de la oración podemos recibir revelación y sabiduría de Dios. Hermano, cuando hablo de revelación, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de los dones del Espíritu. Y uno de los dones del Espíritu, hermano, entre tantos, es la interpretación o el conocimiento, hermanos, de lo cual de las cosas que pueden venir. No estoy hablando de brujería, no estoy hablando de hechicería, sino que lo que nosotros comúnmente decimos es que yo tengo una corazonada, dice la gente. Y mira, hermano, no es una corazonada, es Dios advirtiéndonos desde antes lo que puede pasar. De repente, hermano, usted siente algo o de repente, hermano, usted piensa algo y está con aquello, y cuando usted va a la oración, Dios comienza a revelarle, hermano, lo que puede pasar, ya sea en su vida o en la vida de otra persona. Hablando con un hermano esta semana, es más, el día de ayer, él me decía: hermano, yo tuve unos sueños, de los cuales la primera vez me dijo, yo no le tomé mucha importancia, pero a los 2 días volví a soñar. Y a los 3, 4 días volví a soñar lo mismo. Yo no soy de sueños, me decía él. Pero yo miraba a una persona que estaba en peligro. Y él dijo: esta semana voy a contarle a esta persona. Y le contó a esa persona, no directamente a la persona, pero sí a una persona de la cual tenía autoridad sobre la persona que había soñado. Y le dice: hermano, yo soñé esto. Y soñó con su hija, que hay peligro en esta situación. Y él le dice: hermano, le dice, Dios lo ha enviado, porque yo he estado pidiendo a Dios confirmación de lo que mi hija está viviendo. Y inmediatamente le dijo: yo quiero que usted se reúna con mi hija y le cuente lo que usted ha soñado. Y él se reúne con el papá, la muchacha, y le cuenta, y la muchacha comienza a llorar y le comienza a decir: hermano, esto es de Dios, porque verdaderamente Dios me está advirtiendo, y yo ya había sentido desde antes este problema que se me podía venir. Mira, hermano, Dios nos puede revelar a través de la oración lo que puede venir a nuestra vida, aquello, hermanos, que podemos evitar. Dios, hermanos, tiene muchas maneras de darnos a conocer el porvenir de cada uno de nosotros. Ahora debemos de comprender y analizar y filtrar todo a través de la oración, porque de repente podemos soñar hasta locuras, hermano, locuras de las cuales lejos de ser de Dios, hermano, definitivamente simplemente es un deseo nuestro. Porque déjeme decirle que la mente, el cerebro puede activar nuestros deseos a través de sueños. Es algo que nosotros deseamos, es algo que nosotros no tuvimos en la vida y lo deseamos, y la mente trabaja, hermanos, para nosotros por lo menos soñar que lo hemos obtenido. Por eso yo digo que debemos de filtrar todo en oración. Todos nuestros sueños, todos nuestros deseos, todas aquellas corazonadas, como le decía, decir: Señor, verdaderamente esto viene de parte tuya. Señor, revélame qué es lo que tú quieres, qué es lo que está pasando. Porque, hermano, uno de los dones del Espíritu, la Biblia nos dice que hay un entendimiento sobrenatural. Mira, a veces ha pasado, y la mayoría, considero, de mujeres tienen eso de que ven lo que nosotros no podemos ver, y de repente: mira, no te vayas a meter en este problema, mira, no vayas a hablar de esta manera, mira esto, y comienzan a dar consejos de los cuales uno puede decir: pero en realidad, hermano, es Dios advirtiendo, es Dios. Dice la Biblia, hermano, de que había un rey que quería matar, hermanos, a un profeta, pero dice la Biblia, hermanos, que Dios le revelaba en oración al profeta los planes del rey. Y el rey decía: ¿cómo es posible si nadie se da cuenta de lo que yo pienso, hermano? Es que hay un Dios que sí sabe lo que nosotros pensamos. Y de repente, hermano, alguien puede estar maquinando en contra de usted, pero Dios va a revelar, y usted va a comenzar a orar, interceder y clamar por esa persona o por su propia vida. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Mire, hermano, si de repente en usted hay una aflicción, dígale: Señor, revélame lo que está pasando. Porque mire, no podemos vivir de suposiciones. Es que yo creo, es que yo pienso, es que de repente ese sentir se me viene. No, hermano, porque eso va a provocar estrés y enfermedad a nuestra vida. Hermano, tenemos un Dios que revela. La Biblia dice, hermano, que para Él no hay nada oculto. Y si usted necesita, hermano, que Dios le revele algo, Dios lo puede hacer. Y mire, hermano, no nos vayamos tan lejos. La palabra de Dios para muchos puede ser algo oculto, pero Dios revela, Dios da a conocer, hermano. De repente usted necesita una palabra, va a la Biblia, hermano, y la palabra que usted necesita la está leyendo a través de la misma Biblia, y usted dice: ¿cómo es posible? Es que Dios conoce todo. Por lo tanto, la oración produce paz, pero también la oración va a producir lo que Dios quiere mostrarle a usted, lo que usted necesita saber para con su vida. Por eso el tercer punto, hermano, y voy avanzando: la oración produce valentía. Mire, hermano, hay problemas que por nosotros mismos no los podemos solucionar. Pero mire, usted se da cuenta y dice: bueno, ¿y cómo puedo hacer? Es que tengo temor, es que tengo miedo que esto pase, que esto suceda. Pero cuando usted ora, cuando usted clama, ese temor desaparece, ese temor se va. Y uno dice: no, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Pero ¿cómo usted va a producir eso? A través de la oración. Porque la oración produce valentía en nuestros corazones. Produce, hermano, fortaleza. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 31. Diga bien lo que la palabra de Dios nos dice. Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo, hermano, en su significado más sencillo es con valentía. ¿Por qué con valentía? Porque, hermano, en aquel tiempo que este escrito nos da a conocer lo que estaba sucediendo, el hablar de Cristo era cuestión de muerte. A los discípulos, a los apóstoles, a los creyentes, los metían presos por hablar de Cristo. Pero por eso dice la Biblia que cuando ellos oraban, el Espíritu Santo descendía. Y el Espíritu Santo, a través de la oración que habían hecho, producía en ellos de nuevo valentía para hablar la palabra de Dios. Hermano, la oración produce valentía. De repente usted quiere solucionar un problema y usted dice que no sé qué decir. Yo sé que tengo que enfrentar este problema, pero no sé qué decir, cómo decirlo. Hermano, oremos, porque la oración nos va a dar la confianza y la valentía de enfrentar todo problema que venga a nuestra vida. No, nunca, hermano, intentemos resolver un problema en nuestras capacidades. No porque no tengamos, sino porque muchas veces, y la mayoría de veces, hermano, nuestras capacidades tienen límites. Y cuando son capacidades humanas, cometemos errores, decimos cosas, hablamos cosas de las cuales al final nos arrepentimos. Pero cuando canalizamos el problema en la oración, Dios, hermano, yo le aseguro, nos va a dar las palabras. Dice la Biblia que hablaban con valentía la palabra de Dios. Hablaban con valentía. Nadie, hermano, los hacía desistir de lo que ellos querían hacer. La oración produce valentía. Pero algo bien importante, y vamos avanzando. ¿Sabe lo que produce la oración? Es una transformación. Una persona que ora, Dios va transformando su vida. La Biblia dice que Moisés muchas veces subió al monte a orar, muchas veces. Y mira, hermano, de tanto que Moisés subía al monte a orar, un día de la nada, hermano, él venía descendiendo, pero su rostro resplandecía. Y dice la Biblia que aún
Los ancianos, los allegados le decían: Moisés, cúbrete el rostro, porque tu rostro resplandece. Hermano, ¿sabe qué significa eso? La oración va a producir una transformación personal en nuestra vida. De repente tenemos malas costumbres. De repente tenemos algo que sabemos que a Dios no le agrada. De repente, hermanos, tenemos situaciones que sabemos que provocan un mal en nuestra vida. ¿Sabe qué debemos de hacer? Orar, orar. Y yo le aseguro, hermanos, que la oración va a comenzar a producir una transformación en nosotros. Y aquello que era una mala costumbre, de repente vamos a comenzar a dejar ese mal hábito. Aquello que quizás de repente sabemos que a Dios no le agrada, pero que es algo natural en nosotros. Cuando oramos, de repente Dios va a quitar aquello malo que para nosotros en algún momento fue bueno. Yo les he comentado, hermanos, aquella persona que tenía problemas de fumar, tenía ese vicio de fumar. Y ya no quería ir a la iglesia porque él decía: soy un hipócrita, porque hasta después del culto yo me voy a fumar. Pero mire, hermano, le dieron un consejo: hermano, ore a Dios y pídale a Dios que Él le vaya quitando ese mal deseo de fumar. Y mire, hermano, este hombre testificó, fue en el lugar de Santa Tecla, bien recuerdo, que él oraba a Dios, pero a la vez él comenzó, hermano, él fumaba, él decía que fumaba hasta 2 cajetillas diarias. Pero de repente, hermano, ese deseo fue menguando. De repente ese deseo fue menguando. Y a los días, hermano, y él dice, quizás pasaron unos meses, y cuando yo me vine a dar cuenta, yo ya no tenía pero ni una pizca de deseo de ponerme un cigarro en mis labios. ¿Qué produjo eso? La oración. Pero mire, hermano, debemos de saber que la oración no es arte de magia. La oración es someternos a la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, hermano, que cuando estamos orando se cumple lo que Jeremías capítulo 18 dice: el alfarero está trabajando en nosotros. Por eso yo le quiero decir, hermano, a las familias, a los matrimonios, con nuestros hijos, cuando algo no nos guste, hermano, en vez de andar reclamándole y quizás diciendo: mira qué desgracia, nunca cambias, oremos, oremos. Y mire, hermano, la oración puede producir un cambio en esa persona. Porque seamos sinceros, cuando reclamamos y si somos caprichosos, lo que hacemos es que, así como decimos, hasta por molestar lo hacemos. Esta mujer quiere que cambie, pero a mí no me gusta que me estén obligando. Esta mujer quiere que cambie, pero a mí no me gusta que me estén hostigando, así que voy a ser peor todavía para hostigarla más. Pero mire, hermano, cuando en vez de reclamar, oramos, Dios va a producir, hermano, esa transformación en esa persona. Mire, hermano, para Dios no hay nada imposible. Y si Dios puede trabajar en lo natural, también puede trabajar en el área espiritual de cada uno de nosotros. Repito, si necesitamos ver un cambio en alguien, lo primero es orar. Y lo segundo, pedirle a Dios el denuedo, la valentía para poder enfrentar esa situación también. Porque para Dios, hermano, no hay nada imposible. Pero la oración produce una transformación espiritual. Vaya conmigo a Salmo capítulo 51, verso 10. Oiga bien lo que la Biblia nos dice. 51:10 de Salmo. Este Salmo todos sabemos que fue escrito por el rey David. ¿Y en qué momento fue escrito? La mayoría de Biblias tiene ese tema: arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Qué fue lo que sucedió? David había pecado. David había cometido adulterio y había cometido lo que en nuestra legislación se llama homicidio de segundo grado. Pero ¿sabe qué fue lo que David dijo? 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva
un espíritu recto dentro de mí. Hermano, Dios es el único que puede cambiar nuestro ser interior. Nosotros podemos pelear, nosotros podemos reclamar, nosotros podemos estar diciendo todos los días y hostigar. Pero mire, hermano, el único que transforma es Dios. ¿Y cómo lo podemos lograr? La oración. David oró y oiga bien lo que él dijo: crea en mí. Y la palabra crear, hermano, nos da la noción de lo que hemos hablado de Jeremías 18. Así como el alfarero trabaja en el barro. Mira, hermano, una cosa es crear de lo que ya está, pero otra cosa es crear de la nada. Dios es el único que puede crear de la nada. La tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios comenzó a crear. Y dice la Biblia: crea en mí. Y crear es un proceso. Mira, hermano, que cuando a alguien le gusta la pintura, un ejemplo, comienza a trabajar en esa pintura, no lo hace de un momento a otro, sino que se lleva mucho tiempo en el cual él tiene que ir trabajando poco a poco en esa pintura. Bueno, aquí tenemos ejemplos, tenemos hermanos, en el caso de mi hermano Vence, que no digo carpintero, él es ebanista, porque el ebanista es algo superior al carpintero, es un buen carpintero, un ebanista, pero para trabajar, hermano, no se trata que, bueno, ya lo tengo en la mente y ya está hecho. Tiene que comenzar, hermano, poco a poco. Tiene que ver si la madera va a funcionar o no, si no se va a inflar la madera, buena madera, cepillar esto y otro, y cuando termina todavía tiene que ver detalles para que quede bien. Crea en mí. Eso es lo que significa la palabra crear, hermanos, que Dios va a trabajar en nuestra vida poco a poco. Por eso yo le quiero decir, hermano, un cambio no viene de un día para otro. Pero también yo le quiero advertir de que si ya pasaron años, hermano, y lejos de mejorar empeoramos. Ya pasaron años y lejos de mejorar, hermano, estamos peor. Es ahí donde yo puedo decir: hay gente que ni Dios la puede cambiar. Porque el trato, hermano, o el cambio no viene, hermano, de Dios, sino de un corazón contrito y humillado como David, que le dice: Señor, crea en mí. No, Dios le obligó: David, voy a crear un corazón nuevo. No, Señor, crea. David abrió su corazón para que Dios operara su vida, hablando espiritualmente. Hay una transformación espiritual, hermano, y en nuestra vida cada vez, hermano, que oramos. Y lo otro que la oración produce es libertad. Hermano, lo mencionamos y lo dijimos anteriormente: Pablo y Silas con cadenas, pero físicas, pero no espirituales. Mire, hermano, cuando usted se siente encadenado, cuando usted sienta que el problema es grande, recuerde, la oración es libre. Es decir, cuando oramos, no hay nadie que pueda detener una oración que llegue a la presencia. La Biblia dice, cuando Daniel oró, que el ángel se le presenta a Daniel después de 21 días. ¿Y sabe lo que el ángel le dijo? Daniel, desde el primer día que oraste, la respuesta se te fue enviada. El príncipe de Persia. Mira, hermano, cuando oramos con fe, con determinación, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios envía la respuesta. Pero ¿sabe qué necesitamos nosotros? Saber que la oración va a producir libertad, va a producir rompimiento espiritual, y saber que para Dios no hay nada imposible. Y lo último que la oración produce, hermano, es que tiene poder sobre la enfermedad y sobre todo mal. Hermanos, Dios tiene poder para sanar. Ahora, debemos de comprender, hermano, muchas veces preguntarnos el por qué no hay sanidad como nosotros quisiéramos. Quizás, hermano, lo más fácil sería decir: es que ya no buscamos a Dios como antes. Es que la generación que oraba y ayunaba ya no es como antes. Pudiese ser eso, hermano, o muchos factores más. Pero lo único que yo le quiero decir: Dios todavía puede obrar milagrosamente.
¿qué necesitamos? Orar confiadamente, orar sin desmayar, orar y perseverar en la oración. Y hermano, no haya enfermedad que Dios no pueda sanar, pero también no hay mal que Dios no pueda quitar. Porque hermano, los hijos de Dios no podemos andar diciendo: es que yo creo que me hicieron ojo, es que yo creo que me hicieron mal, es que yo creo que ya hicieron un entierro. Mira hermano, aunque lo hagan, oiga bien, Dios tiene todo poder. Hace poco un pastor me decía que llegó una familia a visitarles de primero. Llegaron con una necesidad porque vecinos recién llegados, que eran ellos, esa casa la encontraron sucia, completamente sucia, ya tenían meses. Y entre tantas cosas, ellos arreglando, encontraron botes de vidrio con fotos de familias que habían puesto alfileres, en otros fotos de personas en botellas de alcohol. Y eso fue una aflicción para ellos. Y llegaron a la iglesia a decir: pastor, creemos de que en ese lugar hacían brujería. Necesitamos que vaya, por favor, y ore. Hermano, es cierto, el mal existe, pero la Biblia nos enseña que el mal jamás va a prevalecer contra el bien. El poder del mal existe, pero hay un poder mayor, que es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, es cierto, alguien puede decir: hermano, yo siento que me han hecho mal, pero no se vaya a poner a pasarse un huevo, hermano. Mejor oremos, mejor oremos, que no vaya a ser que el huevo ya esté chuco, hermano, como dice, y usted se aflija más cuando lo abra. Mejor oremos y confiemos, hermano, que el poder de Dios es más que suficiente contra toda hueste de maldad. Quiero decir y concluir: la oración no es el último recurso. La oración debe de ser lo primero en la línea de batalla espiritual. Hermano, oremos todos los días. Oremos todos los días. Hermano, yo no le quiero decir un tiempo determinado, porque así como nos preparamos para otras cosas, y lo hemos mencionado, la oración es un entrenamiento. Nadie va a correr 5 kilómetros la primera vez que decide correr. Lo que va a correr son 2 cuadras y ya no puede. Pero con el tiempo, estas 2 cuadras se convierten en 2 kilómetros, luego en 3, 4, 5 kilómetros, porque el cuerpo se va adaptando. Así la oración, hermano. ¿Sabe qué necesitamos? Crear primeramente un hábito de oración. Los psicólogos determinan que por lo menos debemos de repetir lo que deseamos crear como hábito por lo menos 80 veces. Es decir, hermano, 80 días por lo menos orando. Media hora, 15 minutos. Después va aumentando. Usted mismo va creando un hábito, pero debemos de hacerlo constante. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Y esto pasa en los primeros días de enero. Todo el mundo dice: en enero voy a hacer ejercicio para rebajar. Y hermano, es cierto, comienzan. Voy a ir a caminar para que ya no me duelan los huesos, dice. Es cierto, a unos días. Pero el problema es, hermanos, que a mediados de enero ya no. Y sabe lo que la gente dice: voy a esperar el otro enero. Hermano, es un hábito constante. Por eso usted se fija, estaba viendo ahí un corto donde en los gimnasios, en el mes de enero, lo que hacen es que la suscripción sea para todo el año, porque ellos saben que un mes va a llegar y ya los otros meses no llegan, pero ya los pagaron. A ellos no les importa si llegan o no. Por eso yo le quiero decir, hermano, hagamos de la oración un hábito, así como comemos todos los días. Mira, hermano, déjeme decirle que de repente usted, por más que quiera, a las 12 del mediodía, y hay algo que le está diciendo: es hora de comer, ya es hora de comer. Mira, hermano, eso mismo debemos de hacer con la oración, que de repente en el día hay algo que nos diga: ya es hora de orar, ya es hora de orar. A cualquier hora, hermano. Yo no le voy a decir: ay, hermano, a las 5 de la mañana es la hora, o como a las 3 de la mañana, porque según la numerología las 3 representa esto. No, hermano, en todo tiempo el cielo está abierto para nosotros. Pero ¿qué necesitamos?
hacerlo con devoción. Hermanos, vamos a orar. Pongámonos en pie en esta hora.